Hola chicos, muy bienvenidos a nuestro taller de comunicación. Recuerden que estamos hablando de grupos y cuando nos referimos de grupos, estamos haciendo alusión a la reunión de individuos, muchas veces de la misma especie, que se juntan para cooperar entre sí y lograr un fin común. Por ejemplo, migrar, alimentarse, cuidarse de depredadores, etc. Sabemos que es la cooperación más que la competencia la que ha hecho fuerte a las especies, de manera que les han permitido sobrevivir. Las especies que han aprendido a colaborar en grupos y entre sí son especies que han sido sumamente longevas. Sin embargo, los grupos humanos tienen otras complejidades. Obedecen a esta naturaleza también que tienen otros seres vivos. Sin embargo, hay muchas cosas que están implicadas, tal y como lo vimos en nuestra clase anterior. Podemos clasificar a los grupos de acuerdo a sus características o propiedades, o al número de integrantes, al grado de cohesión y solidaridad, o a nivel de intimidad que pueda tener entre los integrantes del grupo. La clasificación más general es la que está hablando de grupos primarios, es decir, la familia o los grupos de amigos, cuyos vínculos son muchísimo más íntimos, cara a cara, tienen una relación donde puede caber la emotividad. O también podemos hablar de grupos secundarios, es decir, grupos que son pues un poco más formales, que tienen formas de comunicarse entre sí, a veces hasta prehechas por una institución, y que entre ellos a veces las relaciones son frías, no necesariamente tan cercanos como en el grupo primario. Sin embargo, dentro de estos grupos secundarios, podemos también ver que se juntan grupos formales e informales. Los informales es que, por ejemplo, si estas dos personas de aquí al frente tienen cosas en común, entonces van a estrechar vínculos más espontáneos, mucho más cercanos. Pero los términos de lo más formal tendría que ver con que pues a lo mejor son parte de una agrupación que tiene ciertas características y hay que seguir esas reglas. Un grupo entonces se forma cuando las personas perciben que pueden lograr algo por medio de la acción conjunta. Y eso lo tenemos representado con este hilo azul alrededor de las personas que forman este grupo. ¿Por qué se une la gente a los grupos? Bueno, pues porque está buscando ciertas metas en común y que pues para ello necesitan de alguien más. También porque hay un cierto disfrute de actividades, ¿no? De actividades comunes. Cuando hay atracción interpersonal, es decir, que alguien nos caiga bien, que alguien nos parezca digno de ser seguido, también por necesidades de afiliación, de formar parte de algo. Es importante, chicos, que contemos que el desarrollo de grupo tiene diferentes etapas. El primero es de formación, ¿sí? Es decir, pues aquí estamos, nos juntamos. A veces, en estos grupos pueden haber conflictos, pero lo importante del grupo sería que aprendiera a resolver esos conflictos
Y entonces cuando se resuelven se pasa a una etapa que se llama regulación. Y después ya llega la etapa de desempeño, es decir, ya pueden hacer aquello para lo que fueron creados. Por eso es importante designar actividades, roles, según las características, las cualidades, las habilidades de cada individuo. Entonces, los grupos van a funcionar de acuerdo a varias cosas. Por ejemplo, su tamaño. Los grupos pequeños se pueden poner muy fácil de acuerdo, pues son pocos. Los grupos ya más grandes, pues a veces cuesta trabajo ponerse de acuerdo y llegar a consensos. Pero en los grupos pequeños hay poca riqueza en cuanto a ideas y a veces pueden terminar pues sin crecer, sin explorar nuevos espacios. También tiene que ver con la cohesión de grupo, es decir, esa fuerza que los une. Y cuando un grupo tiene una fuerte cohesión, entonces estamos hablando de que son grupos muy productivos, que es muy probable que consigan el fin por el que se reunieron. También puede ser por compatibilidad. ¿Sí? A lo mejor si a este grupo le gusta bailar, bueno, pues entonces se reúne para eso. Hay grupos más homogéneos, es decir, grupos en donde casi todo mundo tiene ideas muy semejantes, tiene formas de ver el mundo muy similares, pero también tenemos grupos que pueden ser muy homogéneos por su cultura, por sus experiencias, por sus edades, por muchísimos otros elementos. Los grupos homogéneos, al igual que los grupos pequeños, tienden a ponerse de acuerdo más rápido, pero tienen también los mismos inconvenientes que algunos de esos grupos pequeños, que es que no hay riqueza de ideas ni variedad. Y los grupos heterogéneos, entonces podemos ver la riqueza de sus realidades. Bien, chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Ustedes tienen publicado la película que, bueno, en inglés se llama The White Squall. Hay una traducción que lo pone como La Tormenta, o en la versión que yo les conseguí doblada se llama Corazón de Héroe. Si ustedes lo pueden conseguir sin doblar, es mucho mejor, es una muy buena película. Te voy a pedir que la veas hasta el minuto 35. Desde el inicio hasta el minuto 35. ¿Y qué vas a hacer? Vas a identificar y dar ejemplos de la película, o sea, de escenas de la película, o de diálogos, o de personajes de los siguientes elementos que ya hemos visto también en clase. Los roles que cada personaje está jugando. También que identifiques cada una de las características de grupo. Recuerda que esto está en la presentación de PowerPoint que vimos en la clase anterior. Luego también cómo se dan los liderazgos, qué características tienen los líderes, cómo también hay una adaptación a diferentes formas de liderazgo. Importante ver las reglas o el canon, ¿sí? En el caso de esta historia, ¿cuáles son y cuál es su importancia? También quiero que vean para qué sirven los cantos en las labores del barco. ¿Para qué se pide repetir las órdenes? ¿Cuál es el significado también de la campana en el contexto de un barco? ¿Y cómo eso que dice la campana se puede aplicar a los grupos humanos en general? Te voy a pedir que hagas este análisis, lo apuntes, vayas haciendo apuntes y que con todo esto hagas una reflexión en nuestro grupo de Facebook, en donde te estoy publicando este video, y para que todos compartamos nuestros puntos de vista, qué encontramos en ello.
Y el análisis lo vamos a ver el próximo miércoles. Entonces, goza la película. También recuerda de ir pensando, de ir observando tu mundo, de ir recordando tus propias experiencias en grupos, de manera que podamos enriquecer este tema.